Hola, Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos realizando entrevistas en el marco del Mes de las Juventudes, Memoria y Vigencia Protagónica, que lanzamos desde el Centro de Estudiantes. Hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos con Raúl Solkiner, quien fue estudiante de la Escuela Manuel Belgrano y amigo de nuestros compañeros desaparecidos en la última dictadura cívico-militar argentina. Muchas gracias por estar presente hoy. A continuación, si te parece, vamos a hacerte algunas preguntas como para poder ir dando a conocer los diferentes momentos en tu paso por la militancia y el Manuel Belgrano. bueno, Bueno, la como primera pregunta es, hace muy, sí, me parece, ahora preferiría que me llames Res porque ya me reconozco así hace muchas décadas. bueno, Dale, res. adelante, La un primera gusto y pregunta saludo es, a todos. dale, ¿cómo iniciaste tu militancia? ¿A qué edad, en qué espacios y bajo qué contexto? Bueno, yo entré a la escuela en el año 70 e inicié mi participación en el centro de estudiantes en el año 73, que fue un año muy agitado en un sentido que hoy sería casi irreconocible para muchos, porque no ha vuelto a pasar algo así. Es decir, yo lo que recuerdo de la elección del 73, cuando asumió Cámpora, fue una sensación de libertad. Para que nos demos una idea, yo debo haber tenido 15 años y fue algo increíble. Yo fui a la Plaza San Martín y en la Plaza San Martín los legisladores electos pasaban en los autos asomados a la ventanilla con todo el cuerpo afuera, con la camisa abierta, es decir, y la gente eufórica. Había una sensación de libertad increíble y bueno, yo había crecido viendo carteles pintados en las inmediaciones de mi casa. Yo vivía cerca del Paseo Sobremonte, en todo el camino hasta la escuela. La primaria la hice en el Carbó y bueno, luego entré al Belgrano. Y todo ese camino yo veía las pintadas que decían Luchi vuelve o PB, que Perón estaba en España. Y bueno, mi papá era radical. Yo desde chico creo que hablaba con él al respecto. Le decía, ¿cómo puede ser que esté proscripto? ¿Cómo puede ser que no haya la posibilidad de elegir a quien se quiera? Y yo no adhería al peronismo, pero me parecía realmente increíble la sensación de libertad que fue cuando asumió Cámpora, el gobierno popular, en el año 73. En ese momento me acerqué en el 73 por primera vez al centro, bueno, a algún tipo de participación con los estudiantes de la escuela, digamos. Y ya en el año 74 participé como subdelegado o delegado, no me acuerdo si éramos dos, en el centro de estudiantes y en una serie de actividades durante el 73 también que organizaba el centro de estudiantes. Luego recuerdo que poco después de esto yo ya tendría 16, pienso, o algo así. Este, Cuando fallece Perón, yo estaba enfermo, lo recuerdo muy bien porque no fui a clase, y no fui a clase durante un periodo prolongado. Creo que estuve 15 días sin ir a clase, y cuando regresé, casi todo, la mitad de mis compañeros, que seríamos, no sé, 28, 30, ya estaban organizados y trabajando activamente en algo. Yo poco antes de eso me había unido de algún modo a la Juventud Guevarista y trabajaba, digamos, haciendo labores mínimas. Es decir, hacíamos comunicados o difundíamos información, algunas cuestiones de propaganda, y participábamos en el centro de estudiantes. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, sí. Me dirás, Lorena, quizás tenés alguna otra inquietud y querés que te aclare algo. Desde
decir, No. creo que entre los Había mucha 14, los gente en el 15, centro de los estudiantes. 16. Bueno, en el centro de estudiantes, depende de todos estos años que te digo. En el año 84, 74 hubo una explosión en lo que hace a la cantidad de gente. Eh, de ser que la gente que participaba activamente en organizaciones, sea organizaciones estudiantiles políticas o fuera en el centro de estudiantes de algún modo, eso se multiplicó por 5, por 6, yo creo. Es decir, y te digo, en el año 74, esto que recuerdo bien de cuando yo estuve enfermo, cuando, cuando yo me enfermé, por eso digo, fue un mes muy preciso. Había unos pocos compañeros interesados en la participación directamente y otros que acompañaban desde lejos. Y cuando volví a la escuela, del curso estaba involucrada de un modo o de otro en cuestiones de organización del centro o en cuestiones políticas, directamente. Es decir, fue el año en que murió Perón, el año en que mucha gente cobró una conciencia que en ese momento pensaba que íbamos a cambiar el país, no solo la escuela. Pensábamos que este país que sigue siendo injusto podía ser de otro modo, en una forma que no teníamos duda de que iba a ser en un plazo relativamente corto. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, 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 respondes. Bueno, entonces Buenísimo. pasamos a la Igual, siguiente pregunta. Ah, sí, ¿Sí? ahí iba a decir nada más que bueno, que muy impresionante. Obviamente me parece que por lo menos en los encuentros que tuvimos, que nos contaste justo ese mes que estuviste enfermo, como nada, todas las cosas que transcurrieron y la verdad, está buenísimo que hayas podido traer esto. Si te pa- ¿Cómo influía y se combinaba tu vida de adolescente, tus intereses y otras actividades con tu lugar en la militancia? bueno, es una buena pregunta, Lorena, es una buena pregunta. Mira, un poco mencioné con esta cosa de idea de libertad del año 73 que sentí, pero había muchas cosas que se cruzaban ahí. Se cruzaban, por ejemplo, la música, que en esa época había, por ejemplo, recuerdo que el primer concierto que fui a escuchar fue a Vox Day en el teatro que en esa época se llamaba Rivera Indarte, ahora Libertador General San Martín. El concierto lo escuché casi pegado al techo porque era la entrada más económica, arriba, 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 y presentaban la Biblia. Y en lo que era la vieja terminal de ómnibus había una feria de artesanos hippies, donde uno pasaba caminando y normalmente había olor a porro y qué sé yo qué. Y no- muchas veces se escuchaba Frank Zappa, por decirte ahí. Bueno, a mí la música me encantaba, entonces te estoy mencionando, bueno, Sui Generis, Frank Zappa, Box Day, eran como referencias, había una cosa explosiva. Y por ejemplo en la escuela recuerdo que se organizó un campamento en Vaquerías. Yo debía estar en segundo año, habrá sido el año 72, 73. Y fui a este campamento. No, en Vaquerías no. El primero creo que fue en Embalse del Dique, en Embalse de los Molinos, algo así. No recuerdo muy bien. Pero bueno, había unas carpas de la escuela y fuimos de campamento colectivamente. Y esto fue muy lindo en todo sentido, porque este, se crean lazos muy próximos con amigas y amigos, de estar conviviendo, realizando un montón de tareas todos los días, jugando a la pelota o tocando la guitarra, no sé, recuerdo ese hecho como algo
simbólicamente importante para mí. Y a partir de eso, también sentir la potencia que encerrábamos juntos, es decir, que el hecho de emprender cualquier labor colectivamente generaba una potencia increíble. Y no hacía falta que fuéramos una multitud, con que fuéramos 10 que queríamos hacer algo, si íbamos a buscar leña, volvíamos con un montón de leña, si íbamos a buscar armar las carpas o a cocinar o lo que fuera. Recuerdo eso como algo muy impactante también. Me parece que esta cosa, digamos, de descubrir la potencia de lo colectivo en este campamento, fue un descubrimiento que llevo hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, la valoración de lo colectivo en cuanto a la posibilidad de la acción, de realizar cosas, no solo por la posibilidad, sino por el disfrute que hay en eso, por la amistad, por el amor, por miles de cosas. Imagínate, no sé, bueno, lo debes saber porque lo debes tener más fresco que yo todo esto. Pero, digamos, en la escuela luego había una serie de actividades como por ejemplo las Olimpiadas o le decíamos la cantina bajo el bar donde nos reuníamos, que había una mesa de ping pong. Y el tiempo que pasábamos ahí se desarrollaron muchas relaciones importantísimas, porque se cruzaban las experiencias, porque se establecían vínculos de todo tipo. Bueno, no sé qué más te puedo contar, pero creo que la verdad es que esta etapa de llamarle adolescencia, en el ámbito de un despertar a la libertad, como te digo que fue el año 73, que se sintió como un despertar, como la posibilidad de la libertad, unido a un movimiento que trascendía la Argentina, que era más amplio, por eso te mencioné esto que sucedía en la vieja terminal de ómnibus de Avenida Vélez Arfiel, que era como donde confluían movimientos políticos, el movimiento hippie, la posibilidad de potenciar el amor por sobre todas las cosas. Bueno, fue muy lindo, ¿no? Y creo que la escuela estuvo atravesada por eso y a muchos de los que participamos en ese momento nos marcó para toda la vida. No sé si respondo con esto a tu pregunta. Sí. Feli, ¿Sí? ¿Te cortar la parece? grabación así damos la siguiente. Sí. Bueno, les voy a contar dos viajes. El primer viaje fue el famoso acto en el que Perón echó a la juventud peronista llamándolos imberbes de Plaza de Mayo. Había un tren que viajaba de Córdoba a Buenos Aires, llevando a los militantes y la gente que quisiera asistir al acto en forma gratuita. En esa época había todas las noches un tren que viajaba de Córdoba a Buenos Aires y otro que retornaba. Salía de Córdoba a las 9 de la noche, llegaba a Buenos Aires a las 8 de la mañana o algo así. Bueno, con un compañero de la escuela decidimos ir por varios motivos. Nosotros, ni él ni yo, éramos peronistas, digamos, pero decidimos ir a Buenos Aires, ir a Buenos Aires, subirnos al tren por ganas de ir. Además, yo tenía una especie de amigovia o algo así que vivía en Buenos Aires y digo, bueno, voy a ir a ver a mi amiga allá también. Y él me dice, vamos, yo te acompaño, yo también quiero ver gente allá, vamos a dar una vuelta. Bueno, cuando fuimos a pedir permiso, nuestros padres y madres nos dijeron, no chicos, ¿cómo se van a ir solos a Buenos Aires? No sé qué cosa, bla, 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 bla.
Bueno, todo se prolongó hasta el punto tal que dijimos nosotros hemos reunido todo lo necesario para ir y no nos pueden decir que no, qué sé yo qué. No recuerdo exactamente cómo terminamos arriba del tren, sin dinero, con un instructivo de cómo viajar en este tren, que no era el tren que llevaba a los militantes, sino que era otro tren, un tren de un día cualquiera que iba a Buenos Aires, sin dinero y sin pasaje. Y tuvimos que salir al fuelle, afuera del vagón, cuando pasaba el guarda, porque no teníamos pasaje. Llegamos a Buenos Aires, fuimos caminando, anduvimos por la calle, fuimos al acto y nos retiramos poco antes de que hubiera este desencuentro porque vimos que el clima no nos interesaba demasiado. Esa noche nos quedamos a dormir en la calle en Buenos Aires. Y al otro día también anduvimos por la calle, fuimos a visitar a nuestros amigos, qué sé yo qué, y nos volvimos a Córdoba. Y luego con este mismo amigo, dos compañeras de la escuela se iban a Misiones, donde tenían parientes, y nosotros decidimos que íbamos a ir a encontrarnos con ellas. Y también, bueno, nos fuimos de Córdoba, habremos tenido 15 años, y nos fuimos de Córdoba a Misiones a dedo, y en la ruta había mucha gente. Un segundo, por favor, un segundo. No sé si se escucha a mi hijo hablando al lado, voy a pedirle silencio. Sí, un poquito. Boris, Luca, ¿podés llevarlo a Boris para otro lado? Bueno, la cuestión es que nos fuimos hasta Misiones hacia dedo con una carpa, durmiendo en cualquier lado, y los camiones que nos levantaban subían mucha gente, es decir, a veces íbamos en la caja de un camión arriba de la carga, 7, 8, 9 o 10 personas que íbamos viajando a dedos, todos jóvenes. Encontramos a nuestras compañeras allá en Posadas y después decidimos seguir a conocer las cataratas, también a dedo, llegamos allí, armamos nuestra carpa en el camping de Iguazú y allí encontramos una profesora de inglés de la escuela, que bueno, nos hicimos como amigos ahí en el camping de la profesora de inglés de la escuela, que estaba con no me acuerdo si con dos personas más. Luego pasamos al lado brasilero, llegamos hasta Curitiba y nos volvimos. Y todo el trayecto de ida o de vuelta, la gente se saludaba con los dedos en B, recuerdo, y había mucha gente haciendo dedos, que ya los íbamos encontrando. Nos habíamos hecho conocidos de algunos que nos cruzábamos una y otra vez en el camino. Digo esto para que se den una idea de lo que era la época, de lo que era el contexto. Mi sección, la primera sección, no tenía planeado ningún viaje de egresados, porque el dinero que reuníamos anualmente para ese fin lo gastábamos ese mismo verano en irnos en carpa a las sierras. Y no queríamos hacer un viaje de estos viajes organizados a Bariloche o donde fuera, con lo cual llegó fin de año y no había nada planeado, salvo ir a las sierras, eventualmente en carpa, pero uno de los compañeros tenía la posibilidad de que el padre le prestara un Citroën 13B. Y ya tenía 18 años él, así que podía sacar la licencia de conducir. Y bueno, con ese auto decidimos hacer un viaje, tres compañeros de ahí de la escuela, que lo voy a recordar siempre porque también, pese a que la época ya no era lo que les conté antes en términos de todo era mucho más complicado, digamos, había un poco más de temor en la calle, pero nos fuimos
primero fuimos bordeando la costa de la provincia de Buenos Aires y parábamos donde teníamos una carpa, pero no acampábamos en un camping ni íbamos a ningún sitio, digamos, muy concurrido. Parábamos donde podíamos parar, eventualmente si teníamos conocidos, íbamos a ver a nuestros conocidos, nos quedábamos en esos departamentos. Y luego seguimos para el sur y nos fuimos en ese mismo auto hasta Bariloche, donde estaban las secciones que habían hecho viaje de estudio. Nos quedamos 2 o 3 días y nos regresamos, es decir, hicimos un viaje sensacional. Bueno, todo esto, imagínense la proximidad entre los campamentos, los viajes, las reuniones, la proximidad que había entre todos los que éramos amigos, que éramos casi todo el curso. Éramos muy, muy, muy amigos, todos no solo nos conocíamos. Y bueno, esto creó lazos muy firmes. De hecho, yo más adelante me voy a México y en el departamento en el que estaba en México llegamos a ser varios de Belgrano. Digamos, 4 por habitación, por decirlo así. Rentábamos el departamento entre todos, tendríamos, la más chica tendría 16 y yo, que estaba entre los más grandes, tenía 20. Y nunca hubo ningún problema de convivencia que yo recuerde. La gente conseguía un trabajo, estudiaba, hacía lo que... Y bueno, creo que eso fue una enseñanza para toda la vida, ¿no? Tan importante como lo que aprendimos en la escuela. Qué bueno. Ahí, perdón, ¿falta algo o ahí ya corto? No, creo que ahí podemos cortar y vamos a la última pregunta, si les parece adecuado. Buenísimo, muchísimas gracias por la intervención. Está muy bueno para tenerlo. Cuando eras estudiante del colegio, ¿cuáles eran tus lugares favoritos para transitar? ¿Hacías actividades extracurriculares? ¿Qué momentos de la estadía en la escuela valoras mucho o son tus favoritos? Bueno, Además, si te obviamente, de los referías viajes. a los lugares dentro de la escuela, a los lugares para transitar dentro de la escuela, Sí. Lore, sí, dentro de la escuela. Bueno, el lugar favorito era, desde luego, lo que le llamamos la cantina, no sé cómo se llama ahora, el lugar que era el lugar de reunión abajo, que había un buffet de venta de sándwich o gaseosas, y ahí había una mesa de ping-pong y mesas y sillas donde nos reuníamos regularmente. Ese era uno de los lugares favoritos. Otro lugar favorito era una cafetería o bar que había justo frente a la entrada de la escuela sobre calle Rioja, que si mal no recuerdo se llamaba Yalaco. Y el tercer lugar favorito te podría decir que era el anfiteatro de la escuela, porque había grupos de teatro, que aunque yo no hacía teatro, tenía muchos amigos en esos grupos, y cada vez que ensayaban o hacían algo ahí, me interesaba ir a ver qué pasaba. También las canchas estas que había de básquet, la parte, toda el área de deporte y la pileta, desde luego, porque iban a dar regularmente ahí. Bueno, las aulas, desde luego, ¿no? Pero lo he dado por hecho, que era donde pasaba más tiempo. Yo era parte de la última promoción de Plan Viejo, así que mi escolaridad era simple. Ya entraba a las 8 menos cuarto de la mañana y salía, creo que a las 12:15. Y luego, 1 o 2 veces a la semana, 2 veces a la semana creo que era, iba a la tarde para educación física, que a partir de, no sé si tercer año, uno ya podía elegir no recuerdo si 1 o 2 de estos días
en lo que más le interesaba, que yo iba a nadar. Y normalmente esos días que iba a la tarde, después de, después de hacer la actividad que iba a hacer, me reunía con amigos ahí un rato, o a veces también en la biblioteca, que para intercambiar algo, para estudiar ahí, en la escuela. Bueno, esta era la primera parte de la pregunta. ¿Me recordás cómo seguía? Qué otra inquietud tenías? ¿Lore? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, ¿En sí. qué momentos de la estadía en la escuela valoras mucho o son tus favoritos? Obviamente, aparte de los viajes. Bueno, clases había unas que valoraba muchísimo, me interesaban y otras que no tanto. ¿Y qué otros momentos? Bueno, como te decía, iba a nadar, también cuando íbamos a jugar a la pelota, también cuando jugábamos ping pong o compartíamos un rato ahí en la cantina. Y, y después las charlas que había durante los recreos, es decir, los recreos también me parecían una parte importantísima, porque bueno, se desarrollaban relaciones, se cultivaban amistades en un periodo de tiempo breve. Así, si me preguntas puntualmente, recuerdo algunas obras de teatro hechas por el grupo que había de la escuela. Recuerdo las Olimpiadas cuando iba a competir en natación, que competí en 50 metros, en pecho y en crawl, el libre, ¿no? Que en esa época se decía crawl. Y bueno, no tengo otras cosas para decirte sobre esto, sobre los lugares. Bueno, Había algo ¿Y vos buenísimo. más. ibas a natación, ese curricular? Sí, Sí, ¿no? sí, iba a natación. No se llamaba extracurricular, sino que teníamos como te digo, educación física, y a partir, si no sé bien si era segundo o tercer año, uno podía elegir algún área que te interesara de los deportes que se practicaban ahí, y de los 2 días que ibas a la semana, creo que era un día, ibas siempre a esto, o a veces iba a los dos, no sé, algo así era. Yo, como tenía un problema de horarios, porque estaba estudiando inglés por fuera de la escuela en esa época, pedí que me cambiaran de grupo, y creo que fue, no sé si en segundo o tercer año, me pusieron con la promoción inmediata anterior a la mía. Y recuerdo cuando llegué con precisión, el primer día que fui a educación física con estos que eran un año más grandes, el que me recibió con un abrazo, sin conocerme, fue Daniel Bachetti. Y Daniel Bachetti, que es uno de los compañeros desaparecidos. Estás tapando un poco el micrófono. Bueno, Daniel Bachetti, que es uno de los compañeros desaparecidos, vino y me dio un abrazo cuando llegué. Como decía, no nos conocíamos. Y me dijo, bueno, no te conocemos, pero te vamos a llamar Chico Nuevo. Y todo ese año que hice con ellos, me llamaron Chico Nuevo. Y después, con el tiempo, me dio por pensar que en esa época se hablaba del hombre nuevo, ¿no? Qué curioso que justo Daniel Bachetti me haya puesto el Chico Nuevo para ir a hacer la clase de educación física con ellos. También sobre otros compañeros que creo que estaba ahí en la pregunta, desaparecidos. Bueno, Fernando Ávila estaba en la misma sección que yo, éramos muy amigos, y Fernando vivía a mitad de camino entre mi casa, como les dije, cerca del Paseo Sobremonte, y la escuela. Él vivía en Avellaneda, media cuadra atrás de Carbó. Como tenía una hermana menor que también iba al Belgrano, el padre los llevaba en auto. Yo muchas veces caminaba de mi casa hasta la casa de ellos,
y me subía al auto, así que me llevaba varias veces a la semana hasta la escuela. Conocí toda la familia y muchas veces iba a la casa de ellos. Además, el padre era presidente del colegio de escribanos y era radical. Mi papá también era radical y se conocían. Mi papá era abogado. Entonces mi papá también me hablaba de él, qué sé yo qué, era decir, como que tenía afinidad con toda la familia de Fernando. Bueno, recuerdo lo que le gustaba a Fernando en determinado momento tocar la guitarra, ¿no? Y en particular interpretar a los Beatles. Y habían armado una banda en la escuela con otro que se llamaba Morsa y un tercero cuyo nombre en este momento no recuerdo. Los dos primeros, Morsa y Fernando, eran de mi sección, la primera sección. Y creo que alguna presentación hicieron de la banda en la escuela, pero lo más importante es que se juntaban a tocar regularmente. Y Fernando, las últimas veces, los últimos años, la guitarra era su compañera permanente. Bueno, también tengo el recuerdo de Claudio Román, tengo el recuerdo de varios compañeros que están desaparecidos, pero el único que estaba en mi sección era Fernando Ávila. Luego, bueno, Alejandro Poleto, que era un gran amigo también, que estuvo secuestrado y lo llevaron a La Perla, que luego falleció unos años más tarde, un paro creo que le dio. También un gran amigo y compañero en muchos sentidos, en el sentido de estar activando y en el sentido de divertirnos permanentemente. A mí me interesaba ya en esa época mucho la fotografía y con Alejandro Poleto, que él tenía un laboratorio que le había armado el padre en la casa, y Oscar Goldes, Morza, que también tenía un laboratorio. Nos reuníamos regularmente a procesar rollos, a hacer tomas, a hablar sobre fotografía. Inclusive en un momento con nuestra sección, recuerdo que planteamos la posibilidad de hacer un audiovisual como se hacían en esa época, con diapositivas, y grabar un audio, y hasta fuimos a hacer unas tomas en lo que hoy es el shopping ese que está por Duarte Quirós, que era como un barranco, hicimos unas tomas de allí hacia el centro de la ciudad, pero no lo terminamos nunca. Yo en esa época, fuera de la escuela, empecé a asistir a la escuela Spilimbergo, que existe hasta hoy en Córdoba, una escuela que en esa época se llamaba Escuela de Artes Aplicadas Lino en Spilimbergo, que estaba en ese entonces en la avenida Colón, por ahí cerca del Cine Moderno. Y bueno, hice 2 años allí, y el último año que estuve en la escuela abrí un pequeño estudio fotográfico en una cochera ahí cerca de vuelta de mi casa, sobre Duarte Quirós, casi Bolívar, el estudio fotográfico Argos. Es decir, mis pasiones en ese momento eran la fotografía, la música y la natación. Bueno, no sé qué más puedo decirle. Y también la amistad, ¿por qué no? Porque tenía una cosa muy fuerte puesta ahí y lo sigo cultivando hasta el día de hoy. Es decir, tengo amigos de la época de la escuela, y tenía en Córdoba un amigo desde el compañero de vida, porque lo había conocido en Jardín de Infantes en el Carbó a los 3 años. Un gran pintor y una gran persona, Pablo Baena, que se despidió hace ya no sé si 1 año y medio. Le dio una ACV y se despidió, pero yo he cultivado la amistad sistemáticamente desde la época de la escuela primaria, y el Belgrano me dio esa posibilidad también, ¿no? De crear lazos muy fuertes y valorarlo. A partir de tus respuestas, nos gustaría saber si hay alguna otra anécdota, vivencia, recuerdo o cuestión que querrías mencionar y contarnos que no te hayamos preguntado.
Sí, tengo algunas, Lore, tengo algunas cuestiones que les puedo contar. En primer lugar, creo que la experiencia de esos años en el Belgrano me, me señaló un camino que ha ido ondulando, cambiando, abriéndose, cerrándose, dando tumbos, pero bueno, me señaló un camino en donde en cierta medida hay algo que me mantiene en una postura crítica frente a lo que se supone que son los valores hegemónicos. Es decir, que estos años me dieron la posibilidad de, llamémosle así, no quiero parecer pretencioso, pero podríamos decir, pensar por mí mismo en la medida de lo posible. Yo sé que todos estamos condicionados por infinidad de, infinidad de factores, pero de algún modo ir desarmando esos factores, llegando lo más lejos posible para tratar de ver cuáles son los condicionantes y apuntar al grado, llamémosle, de libertad más amplio posible en las elecciones importantes para la vida. Creo que eso fue producto de esos años. Bueno, el hecho también de golpe cortar con todo, irme a México, también implicó eso, porque llegué y de golpe no tenía lazos que me ligaran con casi nada alrededor, y eso también es una posibilidad de libertad en un punto. Este, una de las cuestiones centrales es mi convicción en términos de que la posibilidad para una vida intensa, interesante, o un mundo otro, de un buen vivir, llamémosle, no puede estar separado de la cuestión de la memoria, no puede estar separado de la cuestión de la verdad y no puede estar separado de la cuestión de la justicia. Y todas estas cosas, de algún modo, he tratado de llevarlas conmigo a donde pueda. Por ejemplo, cuando fue el juicio, el primer juicio de la Perla, el día que se iba a leer la sentencia, viajé a Córdoba y les hice una placa a los que estaban en el banquillo de los acusados en el momento en que les estaban leyendo la sentencia. Lo mismo hice con Claudio Oroz, antes y después de la condena, ¿no? Porque sabía lo que había trabajado él como apoderado de hijos. Este, bueno, creo que con esto les cuento un poco algunas acciones que sigo pensando en hacer, y esta placa, tomé una placa analógica porque no va a depender de un programa, no va a depender de la energía eléctrica, y dentro de 50 años o más todavía va a estar ahí. Es decir, creo que estos juicios fueron un legado de nosotros como los que vivimos en esta parte del mundo, el resto de la humanidad. Fue un ejemplo. Bueno, creo que con esto podemos. Estoy buscando un cable porque me parece que, Felipe, me parece que se está quedando sin batería, me avisa esto. Si no lo enchufo, nos quedamos sin batería. No hay problema. Ahí, bueno, no, gracias primero que nada, por ese último aporte. La verdad, en este momento el centro de estudiantes también está viviendo un momento fuerte y bueno, y toda la comunidad en respecto a lo que es el juicio con 4 involucrados de la Escuela Manuel Belgrano. La verdad es un placer poder hacer registro de este tipo de entrevistas con ustedes porque
entendemos que no siempre sea la posibilidad, y menos en un momento tan específico como este y tan importante, que es justamente eso, estamos en el mes que, como marzo, ahora estamos protagonizando el paso de lo que fue ustedes como siempre, en verdad, pero ahora en este contexto del juicio y ya de cara también a lo que es el 16, vamos a poder generar un montón de espacios y de actividades como estas que de a poco va llenando la memoria el colegio. Yo les quiero comentar dos cosas que me parece que es la única experiencia que me gustaría añadir. Creo que lo que uno puede en ese sentido aportar es crear, buscar denodadamente una escena, una circunstancia en donde se tenga que presentar algo que es imprevisible. Va a ser lo imprevisible lo que dé cauce a ese otro mundo. Pero si uno no busca la escena, eso va a pasar desapercibido, no va a cuajar. Y en relación a esto, les quiero comentar que las dos veces que vine a los juicios a fotografiar, que traje un set, una cámara de placas, la primera vez la primera condena que hubo a Menéndez y sus secuaces, llamé de Buenos Aires para acreditarme. Y yo no estaba trabajando para ningún medio. La persona que me atiende en el juzgado me dice, ¿de usted de qué medio es? No, ninguno, le digo. Y no, no lo podemos acreditar. No, le digo, mire, yo hago proyectos míos. ¿Cómo es su nombre? Me dice, Res. Ah, me dice, yo vi una muestra suya en el Carafa en tal año, en el 2003 había visto la muestra en el Carafa. Sí, me encanta, sí. Bueno, y me acreditó. Es decir, pero ya estaba colgando, fue una casualidad. Y llegué y todos los inconvenientes se resolvieron mágicamente e hice esa placa. Una sola placa. Viajé en auto de Buenos Aires a Córdoba, entré al juzgado, hice una placa, cargué todo, las luces, la cámara de placa, el trípode, todo, pum, me volví a Buenos Aires. La segunda vez que vine, que iba a hacer la foto con otra sentencia de Claudio Oroz, no estaba acreditado. Y cuando me vine igual, y cuando fui a pasar el cordón policial, que estaba todo lleno de gente, yo parecía un equeco cargado con un trípode grande, una mochila con esa cámara que es muy grande, las luces, etcétera, y venía yo solo. Y llego al cordón y me dicen la acreditación, no tengo, no puede pasar. Y al rato aparece un policía de atrás y me dice, doctor, ¿usted también toma fotos? Sí, le digo. Y le da orden al guardia que estaba ahí que me haga pasar. No sé con quién me habrá confundido. Pasé. Hablé con Claudio Oroz, a quien iba a fotografiar, acordamos todo, y él me dijo, mira, anda arriba y arma el set frente a la sala de prensa. Yo voy a subir, yo le iba a hacer un retrato justo antes de la lectura de la sentencia y otro después. Es decir, era un antes y un después del rostro de él, iluminado con una placa, etcétera, con un fondo, pero era el rostro de Claudio Oroz, a ver qué podía verse a través de su gesto antes y después de esa sentencia, para la que había trabajado, digamos, en un juicio en el que había trabajado durante años. Bueno, cuando subo a la sala de prensa, sale otro policía y me dice acreditación, y Claudio me había dado el nombre de una periodista ahí, que era amiga de él. Le digo, no tengo, y le vengo a ver a tal. Y entonces el policía grita adentro el nombre de esta mujer, y esta mujer se asoma, comprende sin que le diga nada desde adentro toda la situación, y me dice, armá ahí, ya va. Bueno, yo armé ahí, el policía me dejó armar todo, y puse el fondo, puse las luces, marqué el lugar donde se tenía que parar Claudio, armé la cámara y después empieza, le hice la primera toma a Claudio, Claudio se fue
Y luego empieza el desarrollo de la audiencia y yo ahí no la podía ver. Adentro de la sala de prensa había unos monitores donde podía entrar a ver. Y le pedí por favor al policía que me cuidara las cosas, me fui para adentro de la sala de prensa y luego salí, vino Claudio y hice la segunda toma. Esto es muy improbable que ocurra, muy improbable que ocurra. Es decir, primero que me confunda un policía con otra persona y me haga pasar sin acreditación el cordón de seguridad cargado, sin ni revisarme ni nada adentro. Segundo, que me dejen armar el set así por una persona que dice que nunca conocí. Todo fue muy improbable. Pero obviamente si yo me hubiera quedado en Buenos Aires, eso no ocurría. Esto no es un... No me estoy refiriendo al... Esto es un detalle, digamos. Es algo que yo quería hacer porque me interesa la fotografía y me parece que estaba haciendo una documentación para la historia ahí. Pero digo, si todo el colectivo que se movió durante todas estas décadas por la memoria, la verdad y la justicia, le hubieran dicho, no se hubieran dicho, que íbamos a llegar hasta donde llegamos y que todo estaba abierto aún en esa dirección, hubieran dicho hace unas décadas que eso era muy improbable. Imagínense que hubo amenazas al gobierno de Alfonsín, con tanques, con esto, con el otro, leyes de obediencia de vida y punto final, indulto, es decir, hubo muchas escollos, por llamarlo de algún modo. Pero si no se construía una escena, esto que pasó acá, que es muy improbable, porque este es el único lugar del planeta en donde sin armas, sin fuerza, con el solo valor de la palabra y la verdad, se logró condenar a los genocidas de acuerdo a la legislación vigente. Es decir, es muy improbable eso. Genocidios ha habido por todos lados y a menos que haya armas de por medio, quedan impunes. A menos que haya un poder armado de por medio, han quedado impunes. Esto que se logró acá es algo muy importante. Lo hemos logrado colectivamente, construyendo paso a paso una escena que dio las condiciones de posibilidad. Bueno, creo que hay que buscar esa escena. Hay que buscar esa escena para otro mundo donde el amor y la solidaridad recuperen o tengan un peso que hoy no tienen. No sé, quizá esa fue la enseñanza de esos años en el Belgrano, que no se me va, aunque cambien mucho las circunstancias y yo también, y mis prácticas y mi forma de vivir también. Pero en el fondo sigo pensando que lo importante es buscar esta posibilidad. Buscar la posibilidad para que exista una escena que si se produce ese fenómeno improbable, tenga cómo desarrollarse, cómo concretarse. Bueno, esto es todo. Totalmente. Muchas gracias. La salida es colectiva, totalmente. A ustedes.